Buenas chicos, hoy os voy a explicar el punto 5 del libro, que es el transformador. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que convierte una corriente con una tensión e intensidad en otra corriente con otra tensión y otra intensidad distinta a la de entrada. Vale, ya sé que no habéis enterado de nada. Simplemente, ¿qué es un transformador? Un transformador es un aparato que coge una tensión de entrada y la transforma en otra tensión y en otra intensidad distinta, ¿vale? ¿Cuál es el transformador más famoso que conocéis? El transformador más famoso que conocéis es el transformador que utilizáis todos los días en vuestro móvil para cargarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace vuestro cargador de móvil? Vuestro cargador de móvil coge la tensión de los enchufes, que es 220 voltios, y la intensidad de vuestro enchufe, que es entre 16 y 25 amperios, y esto lo transforma en 5 voltios y 2,4 amperios más o menos, entre 1 y 4 amperios más o menos, pero la media unos 2,4 amperios. Eso es un transformador. Si vosotros enchufarais directamente vuestro móvil a esta tensión y a esta intensidad, probablemente explotaría. ¿Cómo funciona un transformador? Pues muy sencillo. Un transformador simplemente es un núcleo de hierro, ¿vale? Un núcleo de hierro. Es como un cuadrado macizo de hierro si le hiciéramos un agujero en medio, ¿vale? Básicamente esto. ¿Cómo funciona el transformador? Pues en el transformador, esto es hierro, ¿vale? En el transformador hay un cable que entra, por ejemplo, del enchufe de vuestra casa, con la tensión y la intensidad que hemos dicho. Pues ese cable se enrolla alrededor de uno de los lados del transformador y, debido al efecto de inducción eléctrica, induce una electricidad sobre otra bobina arrollada al otro lado del transformador, ¿vale? Aquí está vuestro enchufe y aquí está vuestro móvil con vuestra pantallita y vuestros botones. Bueno, los móviles ya no tienen botones, pero bueno, yo soy muy viejo. ¿Cuál es la relación de transformación que existe entre lo que entra y lo que sale? Vale, pues eso depende del voltaje y de la intensidad que entre, por supuesto, de lo que queramos que salga, ¿vale? De la tensión y de la intensidad que queramos que salga. ¿Y cómo se regula lo que entra y lo que sale? Pues se regula con el número de vueltas. Con el número de vueltas que se le dan al cable dentro del núcleo de hierro, ¿vale? Simplemente esto es un cable enrollado sobre el núcleo de hierro. ¿Cuál es la relación que existe? Pues si a esto le llamamos primario y a esto le llamamos secundario, podemos decir que V sub P por N sub S es igual a V sub S por N sub P.
¿Qué es cada cosa? V sub P. Eso es el voltaje de entrada. El voltaje en el primario. ¿Qué es N sub S? N sub S es el número de espiras, el número de vueltas en el secundario. Vueltas en el secundario. ¿Qué más? V sub S. Pues os podéis imaginar lo que es. Es el voltaje en el secundario. Es el voltaje que queremos obtener, ¿vale? Para que no nos reviente el móvil. N sub P, ¿qué es? Pues el número de vueltas en el primario, el número de vueltas en la entrada. ¿Vale? Bien, pues aparte de esta hay otra fórmula más que no me cabe aquí y la vamos a hacer aquí. La otra fórmula es, porque claro, aquí hemos hablado solo de voltaje y voltaje, pero ¿qué pasa con la intensidad? Porque dijimos que para que nuestro móvil no reventara, aquí teníamos 220 voltios y 16 amperios. Y aquí teníamos 5 voltios y 2,4 amperios. Con esta fórmula ya hemos regulado la tensión. Ya hemos pasado de 220 a 5 voltios. Pero ¿cómo pasamos de 16 amperios a 2,4? Pues tenemos otra fórmula que nos dice que V sub P por I sub P es igual a V sub S por I sub S. ¿Qué es cada cosa? Pues V sub P ya lo hemos dicho, que es el voltaje en el primario. V sub S ya lo hemos dicho antes también, que es el voltaje en el secundario. ¿Qué será I sub P? I sub P es la intensidad en el primario. ¿Y qué será I sub S? Pues lo mismo, la intensidad en el secundario. ¿Vale? Es muy fácil. Con esta fórmula y con la que acabamos de ver antes, que era V sub P por N sub S y V sub S por N sub P, es cómo se diseñan los transformadores, cómo se diseña el transformador de vuestro móvil para que no reviente, ¿vale? Bueno chicos, espero no haber sido muy pesado y espero que lo hayáis pasado bastante bien viendo mis maravillosos vídeos. Venga, un saludo y cuidaros.